sea, no inspira confianza definitivamente el grupo. La gente esperaba, digamos, hablaba yo hoy con uno de los obispos, que surgiera del diálogo nacional una propuesta para que la Asamblea Legislativa fuera, digamos, nombrara o diera a conocer o no sé, como ellos hacen las cosas, quiénes son los que integrarían esa comisión. Realmente eso es como un feto que nació muerto. Y miro innecesario, digamos, lo que hizo el doctor Porra. Por otro lado, hay quejas del vecindario de Upoli, Javier, y yo estoy pensando cómo le van a pagar a esos profesores de esa universidad privada. Dentro del fenómeno que hemos visto aquí son las universidades privadas las que se rebelaron. Hasta ahora que se suma el UNEN, que de eso vas a expresar vos información, porque he estado reporteando en el lugar de los hechos. Entonces, 20 Córdoba, hay pandillas que se han aprovechado de las circunstancias. 20 Córdoba por entrar a donde vos vivís, ahí en las inmediaciones de la Miguel Gutiérrez y esos lados donde está Lupoli. Hay malestar entre la gente, porque es cierto que hay una protesta estudiantil, pero hay vandalismo también y vándalos que se han aprovechado de estas circunstancias. De todas maneras, lo más importante es, esta mañana, la reunión de los obispos, lo que pueda resultar de la misma y los acontecimientos últimos, o sea, lo que está pasando en Lunán, que se había mantenido discreta. Bueno, qué interesante esa información que estás dando, es exclusiva en realidad. He estado tratando de conseguir información sobre eso y no obtuve, pues vos lo pero obtuviste Pancho vos. Reyes mandó un reportero, Efectivamente, ¿verdad? Ahora, es arriesgada la decisión que toman los obispos si convocan al diálogo sin los estudiantes. Ciertamente los estudiantes se han venido multiplicando, hay como 5 grupos ya. Y no los culpo, Alan, porque realmente los estudiantes, el grupo estudiantil que se levantó es de diferentes características. Pues el de la UNAM de León, por ejemplo, tiene otras motivaciones. Destruyeron el CUN en una de las protestas, uno de los símbolos del universitariado leonés. La UNAM Managua cerró sus puertas, cosas que yo nunca había visto en mi vida de la protesta social. Nunca había visto que la UNAM cerrara sus puertas y se fuera a su casa en esos días aciagos del 19 hasta la fecha. Por otra parte, hoy la UNAM despierta, y despierta expulsando a la UNEM o desconociendo a la UNEM como líder de la universidad más grande de la capital. Hicieron una marcha interna que después salió a la calle y terminó en la rotonda Rigoberto López Pérez, donde estaban varios miles de estudiantes protestando en contra de la UNEM y en contra de las políticas del gobierno. Yo te lo comentaba hace un rato, Alan, y vale la pena apuntarlo, aunque no sea el hecho noticioso del día, pero este punto está generando una cantidad de contradicciones en el movimiento estudiantil sumamente interesante. El Frente está perdiendo en los bastiones que se consideraban más sólidos. ¿Quién iba a imaginar hace un mes, porque estas protestas comenzaron hace menos de un mes, que Monimbó se le iba a revelar al gobierno y se le iba a revelar al Frente Sandinista? Y una persona me hizo notar el día de hoy que había malestar en Monimbó, Alan, desde el año pasado, cuando por órdenes de la presidencia se suspendió un convenio para comprar calzado a las empresas del país. Y uno de los centros productores de calzado escolar más importantes del país está en Monimbó. De tal forma que cuando este diputado, un diputado sandinista al que le quitaron la concesión, y de eso vamos a hablar también más adelante, Alan, del espíritu
del espíritu comerciante oportunista que se despertó alrededor del presidente Ortega y su esposa en los últimos años. Y este diputado que tenía ese contrato de 4 o 5 millones de zapatos y que le compraba a la gente de Monimbó, le quitan el contrato, pero no le siguen comprando a la gente de Monimbó, de tal manera que hay talabarteros, hay ahí zapateros y otras personas, productores, artesanos, que estaban molestísimos porque a ellos los dejaron fuera de la compra de calzado y los dejaron con un gran inventario. Pero eso solo para mencionar una de las cosas que ha venido molestando. Lo de Niquinomo, te digo, es impresionante, pues ver a la gente de Niquinomo lanzarse en contra de los símbolos del frente, después ver a una marcha que viene de Masaya a apoyar a los de Niquinomo porque se dio un incidente el jueves en donde apalearon a unos jóvenes que andaban pintando, y ver cómo el frente, en la UNAL León este fin de semana fue una vigilia de todo el fin de semana, Alan. Y todos criticando al gobierno. Hay que hacer una aclaración. ¿Quién hizo el monumento? Arnoldo Alemán. Ah, bueno, eso sí. Arnoldo Alemán lo hace porque y realmente Sandino era liberal nacionalista, Javier, que era el partido de Somoza. Era PLN. ¿Verdad? Y entonces, y ahí cabe aquello que decía Garza, no caben dos tigres en la misma colina. Pero ¿cuál era la bandera que usaba Sandino? La rojo y negro. Y esa bandera, ¿a quién era que apoyaba? A la bandera azul y blanco de Nicaragua. Ese es el concepto sandinista. Entonces, Viro le pide muy fina, pues, más que nada, ¿por qué pintarla rojo y negro y por qué pintarla azul y blanco? Porque no pintarla de los dos colores, pues. Si Sandino, o la dejan roja, como la puso Alemán. Arnoldo la puso, pues, y el hombre era liberal también. Efectivamente, voy a hablar de piel sensible y me parece que eso es importante, Alan, porque en los últimos años aquí se ha pintado de rojo y negro hasta las escuelas, los hospitales, se ha llenado de banderas roja y negra y la gente ha aguantado todo eso. Y ahora que vienen y le dicen esto no debería ser rojo y negro, sino que debería ser azul y blanco, saltan y comienzan a matar gente, ¿no? Y comienzan a decir: aquí las calles son mías, aquí las plazas son mías, el que quiera ocuparlas se enfrenta conmigo, y a balazo limpio. Esta mañana también, hoy comenzaron las protestas en la Unialan. Esto no ha terminado. Y yo creo que aunque hoy difícilmente alguien pueda tener una explicación de qué es lo que ha ocurrido en el último mes, qué pasó, que cambió la manera de ver este país y cómo la gente está viendo este país, falta mucho para explicar eso. Es que hay un acumulado, Javier. Aquí ha habido mucho abuso. Hoy me preguntaba un amigo que cite específicamente casos de corrupción. Bueno, esta es una larga lista, ¿verdad? A mano llevaba dos circunstancias. Se han echado enemigos innecesariamente, Javier, por puro gusto. Ahí han convocado, por ejemplo, a la vieja militancia, a cuadros que eran del ejército y la policía, pero están indiferentes si los hicieron a un lado para poner una manada de borregos que no piensan. Entonces, los mismos ministerios, ningún ministro puede hablar porque lo corren. Son cosas que no se nos pueden pasar por alto de ninguna manera. Y ese ha sido realmente el problema. Pero hay uno de fondo, a ver. Humberto Ortega. Aquí la gente se queja de que, o no se queja, hay una muchacha que me decía, llegaron los el MRS y me ofrecen 500 y los sandinistas 200. ¿Y vos qué haces? Le digo, yo agarro a los dos lados, me dice. ¿Verdad? Porque eso es una muchacha del 380. Hay una niña que yo le preguntaba, que es sobrina tuya, que me diera su interpretación, porque realmente ahí va mi investigación. Mire, me dice, aquí yo lo que miro me dice que es como un juego que se tiran piedras y la policía ataca y después golpea y mata. Lo que no me gusta, me dice, que ahí en la Miguel Gutiérrez ya no podemos salir por los gases lacrimógenos y las carreras
de un lado para otro. Pero hay un tema, más allá de eso, que vale la pena analizarlo, Javier. Humberto Ortega. Humberto Ortega está jugando un papel en todo esto, ¿verdad? Humberto no perdona que se le haya marginado como se le ha hecho, como se le ha marginado, y que se evidencia en el Banco Central, cuando llega Humberto Ortega, y prohíben la entrada de Humberto cuando se trata de un comandante de la revolución y uno de los hombres que hizo bastante para la caída de Somoza. Y no hay que perder de vista que es un conspirador, y junto con él también fueron echados elementos, digamos, que participaron activamente y saben cómo hacer esto que está pasando en Nicaragua. Fíjate que ahí, y vos tenés razón en cuanto a lo siguiente, Alan, el Frente Sandinista, a partir de 1979-80, formó un partido de cuadros en donde estableció claramente la jerarquía. Indiscutible, los 9 miembros de la dirección nacional, 3 de cada una de las 3 tendencias que lideraron la guerra y ganaron la guerra. Independientemente de quién combatió más, quién combatió menos, unos estaban afuera del país dirigiendo la guerra, el mismo Humberto, el mismo Daniel Ortega y Rosario Murillo estaban desde afuera dirigiendo la guerra, otros estaban aquí caminando, chancleteando y con un fusil al hombro combatiendo a la Guardia de Somoza, desde Carlos Núñez, Bayardo Arce, una cantidad de comandantes guerrilleros, entre otros. Así se construyó la jerarquía del frente. Para que después de ellos, de los comandantes de la revolución, los comandantes guerrilleros, los cuadros históricos, uno de ellos sobre todo René Núñez Telles, se crearon las 2 primeras promociones del Frente Sandinista, que se ganaron esa categoría, Alan, por la entrega de la lucha en los años 70. Esa jerarquía se mantuvo y se ganó se mantuvo como digamos, la cabeza de la vanguardia que estaba dirigiendo la revolución, y eso era respetado. Hoy en día vos tenés, y te lo puedo decir con propiedad porque conozco los casos, hoy en día vos tenés que el secretario político del Frente Sandinista en Managua, que fue el responsable de dirigir las pandillas que destruyeron supermercados, barrios y que cometieron crímenes, y eso va a salir, él y otro zángano llamado Pedro Orozco. ¿Te referías a Fidel Moreno? A Fidel Moreno, sí. Él es el que encabezó las pandillas. Pedro Orozco y otros, Alan, estos se han vuelto millonarios a la sombra del poder. Alan, entre los dos, entre Fidel Moreno y Pedro Orozco, se han repartido a través de testaferro los parqueos de los mercados. ¿Quién es el concesionario? Los baños de los mercados. Y una cantidad de tramos, de espacios para tramos, de cosas que dependen de Comema y otros, que los ha vuelto millonarios, Alan, entre otros negocios que ellos tienen. ¿Cuál es la calidad moral de gente como esta? Pues que de repente vos ves que anda por ahí combatientes de los años 70 y 80 que andan empujando carretones o que se andan ganando la vida honradamente pero de manera difícil, versus estos jóvenes, dirigentes jóvenes del Frente Sandinista que resultaron corruptos y prebendarios y que no pueden dar un paso si no preguntan cuánto llevo yo ahí. Y como eso, Alan, hay montones a nivel nacional. Que me digan del alcalde y secretario político del Frente Sandinista en Masaya, Noguera. Las acusaciones que hay contra Noguera son impresionantes sobre corrupción y mala conducción de las cosas. Y así podemos ir tocando en muchos lugares cómo estos dirigentes del Frente, sin ganarse en lo absoluto, Alan, sin ganarse en lo absoluto una jerarquía que no tuvieron, porque si algunos de estos pelearon en el servicio militar, es posible que haya muchos de ellos que a lo mejor fueron,
Pero la verdad es que, Alan, ninguno de ellos tiene la capacidad de meterse en los zapatos de muchos de los que marginaron y ellos contribuyeron a marginar en los últimos años. Vos no ves en el Frente Sandinista hoy en día que se respete ese escalafón histórico en el cual solo algunos se han salvado. El último, obviamente, retirado de las filas de la cercanía del presidente es Bayardo Arce. Ni siquiera el lunes pasado estuvo en la tarima. Ya lo han apartado. No, ya. Ese día quedó demostrado que queda fuera. Mira, hay algunos correos. Dice Adolfo Delgado, la Rosario Murillo no dirigió la guerra desde afuera. Ella nunca estuvo involucrada en la misma. ¿Cómo no? Yo le voy a decir, yo le voy a contar después mi anécdota, mi experiencia. Era la corresponsal que tenías allá en Al Puerto revés. Rica. Saludos, tíos. Ya Daniel no tiene moral alguna para seguir gobernando, dice Víctor Madrigal Duarte. Mario José Mendieta, saludos. Si el problema es Daniel y Rosario, ¿por qué destruir Nicaragua? Buena pregunta. Después María Elisa Talavera nos está viendo. Saludos, mi querida cuñada. El mejor programa de análisis, Orlando RBS. Orlando Rivas, entiendo yo. Gracias. Gerardi Rodríguez, don Javier, el mejor comentarista. No me gusta verlo a los cuatro vientos, dice. Ese Che le defiende lo indefendible. Bueno, vos, pero gracias por todo. Algo. ¿Qué tal si Javier y yo estuviéramos de acuerdo en todo aquí, a pesar que somos hermanos? Sí. O sea, desluciríamos, ¿verdad? Sí, ok, solo quiero terminar esta idea, Alan, porque no quiero que quede en el aire. Empezamos con Humberto Ortega y es interesante analizarlo de Humberto Ortega y porque yo estaba citando casos de dirigentes del Frente hoy en día. Fidel Moreno sigue siendo el secretario político de Managua y la prensa, el diario de la prensa no lo menciona. Cuéntale tiene, decía. Le hemos dado pistas. Así es. Entonces, Alan, cuando se produce la derrota de 1990, el Frente Sandinista enfrenta su primera gran decisión en cuanto a qué hacer. Y ahí es donde sale el famoso grupo de Sergio Ramírez que cuestiona la dirección del Frente y cuestiona los métodos del Frente. Se produce esa lucha interna en la que los que hoy forman el MRS deciden irse y rompen con la bancada del FCLN. Daniel Ortega se queda con 6, 7, 8 escaños leales a Daniel, y ahí comienza un cambio en el Frente Sandinista, Alan, que llega a un momento en que trata de borrar lo pasado, y eso ha sido lo peor que ha hecho el FCLN de los últimos tiempos con la militancia. Esa forma jerárquica con que antes se miraba a los militantes del Frente, es decir, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, estaba basado en lo obtenido y lo hecho durante la guerra de los 70 y la guerra de los 80. Muchos liderazgos surgieron así, líderes que llegaron a constituirse en la figura más importante del país. Sin embargo, a partir de un momento determinado, cuando deciden acabar con la evolución de ese partido, de este partido político, porque ya venía también la nueva generación reclamando espacios, se hace tabla rasa, se corta y se manda al carajo a la vieja guardia del Frente, que tenía una gran cantidad de experiencia acumulada, de combate acumulado, etcétera. Y eso crea una primera, digamos, un primer gran resentimiento, llamémoslo así, entre la vieja militancia del Frente y la nueva dirección del Frente Sandinista. Todos cargan sobre Rosario Murillo la culpa hoy. Y en la actualidad, vos lo decías, y esa es una buena información que me habían dado y ahora la confirmo con vos, Alan, el Frente Sandinista está activando desde hace una semana y media a los viejos cuadros y le está diciendo: ustedes se van a poner al frente de los barrios, ustedes van a ser los que van a asumir
la defensa de sus barrios, porque aquí lo que se está viendo venir es el proyecto norteamericano de un golpe suave. Perdóname, te saluda Carlos Mejía y Gabriel Talavera Argüello, el doctor Gabriel Talavera. Muchas gracias. Cuando eso ocurre, Alan, te estoy hablando de lo más reciente, significa de que el Frente Sandinista finalmente se dio cuenta que ese nuevo partido maquillado con jóvenes que huyeron la noche del 19 de abril, porque lo que es la juventud sandinista desapareció, Alan. Hoy está contra Daniel Ortega combatiendo en las calles, esa juventud sandinista, o está en sus casas viendo por televisión la película. Pero esa juventud no estuvo en la línea frontal para enfrentarse con los universitarios cuando salieron a las calles. ¿Quién los menosprecia? Obviamente es Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero en primer lugar Rosario Murillo, porque una de las 3 tareas que ella tiene en el gobierno era formar ese nuevo partido. Y eso es lo que formó, esto es lo que formó ella. Entonces ahora Daniel Ortega, es que eso fue un relevo posterior, cuando buscan a la juventud sandinista y la juventud sandinista no está para combatir en las calles, para pelearse las calles y las plazas. Fidel Moreno recurre a las pandillas y comete él y Pedro Orozco uno de los crímenes más terribles que se han producido, porque esas pandillas causaron no solo daños materiales, sino mataron gente. Y la investigación que se ha propuesto el gobierno, si no está dispuesta a llegar a eso, mejor que... Entonces, Alan, ¿con qué cara Fidel Moreno va a ir donde un combatiente histórico de San Judas, o de Monimbó, o de León, y les va a decir, aquí vengo a decirles cómo vamos a hacer la lucha? Es que no tiene ningún mérito. No tiene ningún mérito, Alan. Ahora hay otro fenómeno. Uno de los 2 muchachos que mataron en Estelí, un francotirador que estaba en el 2º piso de la alcaldía, y el alcalde de Estelí debe responder a esto, porque fue desde sus oficinas donde se mataron a esos 2 muchachos, uno de los alcaldes más reelegidos que ha tenido este país, elogiado por el Frente Sandinista, que a la hora de la hora se convirtió, y lo voy a decir de una manera más directa, en cómplice de los crímenes cometidos. Alan, ¿con qué cara van a venir ahora a decir nosotros, los nuevos dirigentes del Frente, los Fidel Moreno, compañía, los Eber Delgadillo en León, etcétera, etcétera, le van a venir a decir a esos combatientes históricos que ahora están dispuestos a activarse en nombre del Frente Sandinista, cómo van a hacer las cosas? Volviendo al tema, y para no monopolizar la guitarra, el general Humberto Ortega ha estado diciéndole a su hermano durante años a través de los medios de comunicación, porque esto te indica que la comunicación personal hace rato no existe. Le ha estado indicando a través de los medios de información qué es lo que debería hacer y por qué razón. Cuando a mediados de los años 90 le aconsejó a Daniel Ortega que se tirara más al centro, o sea, que abandonara las posiciones radicales, lo vieron mal, lo trataron de todo, le dijeron barbaridades, y al final el presidente Ortega terminó haciendo lo que el hermano decía, se tiró más al centro, por aquellos que todavía siguen diciendo que la derecha es la que está impulsando esta lucha. Entonces, Alan, Humberto Ortega salió hace algunos días y dijo, no metan al ejército en este conflicto porque entonces va a ser un problema. Se le volvieron a echar encima, lo están criticando. Y no es porque tal vez el general Ortega tenga la razón total o no, yo creo que no, pero al fin y al cabo, Alan, es terrible que yo te tenga que mandar mensajes a vos yéndome a otra radio y diciéndote, Alan, hace esto en la radio, no hagas lo otro. Sí, significa que vos y yo no tendríamos ninguna comunicación, ni privada, ni personal, ni nada por el estilo. ¿Pero cuándo se perdió esta, Javier? Porque cuando Humberto, después, y el otro día hablamos de esto, por acá el Interbank, parece que ahí tenía buenas acciones, le dio un infarto, se fue a Costa Rica, a la clínica que ahí tienen,
y se fue Daniel en carrera a ver a su hermano. ¿De cuándo a esta parte? No sé, pero tendríamos que hacer algunas averiguaciones más, Alan, pero es un hecho que Humberto Ortega tiene que publicar campos pagados en los periódicos para que lo lea su hermano, o para que la gente se dé cuenta que está dándole consejo a su hermano, o tiene que salir en programas de televisión o en otras partes en donde le está diciendo, o le dice al hermano, yo pienso que deberías hacer estas cosas. Independientemente de que sea un intento de figuración o no, quiere decir que está tan mala comunicación de la Presidencia de la República, del liderazgo del frente con los viejos cuadros históricos, que estos tienen que ponerse en una sintonía, en un medio de comunicación para que se les escuche. Alan, y algo tiene que haber pasado en todo esto para que hoy llegáramos a tener un partido que no fue capaz de defenderse en un momento determinado, que no sea recurrir a pandillas, grupos motorizados criminales o francotiradores asesinos. Es decir, ese es el frente que vimos reaccionar en las manifestaciones desde el 19 para acá. Y realmente no sé cómo van a reconstruir eso sobre la marcha, si todavía uno de los muchachos que mataron a Estelite de Cialan es hijo de un jefe de un batallón de lucha irregular de los años 80 que estuvo en la guerra todo ese tiempo. ¿Vos crees que le vas a decir ahora, venga a defender, vení a defender la revolución, vení a defender al Frente Sandinista, cuando a su hijo lo mataron un francotirador desde el segundo piso de la alcaldía de Estelí? Javier, me decía a mí un viejo, un militar retirado, de mediana graduación de la Fuerza Aérea, antes teníamos una escuela de cuadros, me dice, que seguramente vos formaste parte de la escuela de cuadros. Yo fui a esa escuela. ¿Verdad? Porque vos mismo dijiste el otro día de que solo has pertenecido a Morena y al Frente Sandinista. Yo solo he pertenecido a la Movilización Republicana, que era el Partido Comunista, en mi juventud, y a Morena. Pero esos que hacen coreografía en las manifestaciones, que se ponen una mano en el cachete y se la pasan a la otra, han estado en alguna escuela de cuadros, tienen formación ideológica. Una de las fallas que para mí tiene el Frente en estos momentos, Javier, es que se ha desideologizado. No hay una ideología predominante en él. La ideología ha sido, digamos, la alianza con el COSEP y los negocios, ¿verdad?, que han sido florecientes para algunos. Y me voy nuevamente a lo que dice el País de España. El País de España dice que aquí hay un resentimiento acumulado que sale a flote por la riqueza, el enriquecimiento rápido de algunos. Pero hay alguien que me ha sido una pregunta hoy, Javier. ¿Cuál corrupción, Alan? Podemos entrarle, Javier, vale la pena. Empecemos por la alcaldía y Fidel Moreno ahí. Ahí se hacen los trabajos sin licitación, Javier. ¿Eso qué cosa es? Fidel Moreno, a ver, Yasser Martínez, que fue uno de los dirigentes de las luchas universitarias del 6%, es hoy un hombre multimillonario. Fidel Moreno, secretario político del Frente en Managua, es un hombre multimillonario. ¿De dónde, Alan? ¿Cuánto podrá ganar el secretario político del Frente y secretario del Consejo Municipal? ¿Cuánto podrá ganar? Y que no me vengan con el cuento de que es que un hombre luchador, trabajador, que hizo sus bollitos trabajando. Todo eso es falso. Bueno. Mira, la corrupción ha sido uno de los elementos que más, elementos que más ha desarrollado a la sombra de este gobierno. Hay muchísimas personas que se han beneficiado de la sombra del gobierno, de lo que el gobierno te permite maniobrar, y se han vuelto millonarios. Personas con mucha plata, ¿no? Nosotros mismos tuvimos ahí en Las Mercedes un vecino, un muchacho joven, al que le tenemos mucho cariño porque lo vimos crecer,
y de repente se metió en negocios con el gobierno hace 10 años y lo perdí de vista, pues. Y para mí eso es bueno, pues, si alguien se vuelve millonario con su trabajo, encantado, feliz, sobre todo si es una persona a la que hemos visto crecer. Pero hay muchos que, Alan, que sencillamente desde esa sombra comenzaron a volverse millonarios. Y por eso creo que cuando el COSEP incluye el tema corrupción en su agenda para el diálogo nacional, deberían ir a fondo. Pero me pedían casos específicos. En los zapatos los mencionaste. Bueno, yo te mencioné una de las causas del por qué los monimboseños están molestos, pero casos de corrupción que no me vengan con el cuento, que comiencen aquí nomás por la carretera Tipitapo, en donde hay 2 procesadores de alimentos para animales y que averigüen de quién son. Y las 25 empresas de Fidel Moreno en Estelí. Y puedo mencionarte muchísimos más de personas que se han adueñado de tramos en los mercados, hasta enormes empresas. A la sombra del poder se han vuelto millonarios y son millonarios. Y eso podemos investigarlo y eso podemos darnos más nombres si hace falta, ¿verdad? Sí, realmente yo creo que un momento de reflexión. El diálogo se hace imperativo, Javier. Esa Comisión de Derechos Humanos puede venir a observar y puede ser invitada no tanto por el gobierno, con el aval del gobierno, que le invité a la conferencia episcopal. Eso dijo Almagro. ¿Verdad? Que le invité a la conferencia episcopal y yo pienso que la reunión que tienen hoy los señores obispos, algo va a salir de esto. Pero esto tiene que ser ya, Javier. Aquí no ganamos nada destruyendo Nicaragua ni pegándole fuego a las cosas, ¿verdad? Aquí el país ha progresado un poquito. Ayer estaba leyendo un informe del Fondo Monetario que Honduras es el país más pobre, dicen. Ya no somos nosotros. Volvemos otra vez a la situación de 1979, cuando este país iba para arriba. Ahora íbamos para arriba otra vez. Es cierto que con una desproporción, con un grupito que se ha enriquecido y una pobreza abundante, pero en alguna medida cantan bien el volado los de la zona franca. Nosotros venimos a quedar trabajo, dicen. Y eso hizo reaccionar las cosas. Sí. Ahora, es importante, y quiero dejar bien claro, verá, Daniel, yo he insistido en esto, cuando el sábado él sale, aquel sábado, se bajó un poquito, el domingo bajó más. Entonces, es a Daniel al que la gente quiere ver. Y es a Daniel al que reclaman que esté presente en el diálogo, Javier. Es que tiene que serlo. O sea, hay que llamar las cosas por su nombre. Ahora, en un país sin liderazgo y en que todos nos autoconvocamos, pues Daniel es el líder en estos momentos. Entonces tiene él necesariamente que dar la cara. El COSEP, por ejemplo, no tiene liderazgo. Anchan, María Nelly, muy simpática, a mí me agrada mucho su persona, pero son liderazgos para poder debatir, liderazgo como el de Silvio Báez. Hoy decía yo, ¿qué pasaría si Silvio Báez llegara a la presidencia? No, me dice, lo queremos para papá. Y sería excelente, ¿verdad? Pero si Silvio Báez, ¿le va a hacer caso a la policía? ¿Le va a hacer caso al ejército? ¿Le van a hacer caso a las turbas? Ahí radica el problema. Por eso digo, Daniel tiene que verse otra vez. Hace una semana apareció y tenemos 7 días de no verlo. No sabemos nada, no sabemos nada del presidente. Para que se vaya un poco. En medio de esta crisis, porque la crisis sigue, la sangre se sigue derramando, ¿no? Yo creo que es fundamental también, Alan, entender que estamos viviendo un fenómeno diferente, un fenómeno distinto desde el punto de vista político, un fenómeno que tiene marcada diferencia a 1979. Para empezar, esta ha sido una explosión, una rebelión social sin una cabeza al frente. No hay un líder. ¿Quién es el líder? Es un fenómeno en el mundo, Javier. No, fíjate que se parece mucho a las primaveras, a la primavera árabe, a la primavera de Túnez, a otras
lo que se ha dado en llamar primavera, ¿verdad? Se parece a eso porque han sido los jóvenes y generalmente estudiantes a través de las redes sociales, una cosa distinta, y Nicaragua no fue la excepción. Aquí hay unos mensajitos, Javier. Siempre nos escribe el amigo Toruño. Plutarco Guadamuz dice: desde la sombra del servilismo y corrupción, nos saluda Jorge Narváez, nos saluda la doctora Yaosca Mendoza y Marta Yadira García Amador. Y que tanto que si a la sombra del poder se han hecho millonarios. Esto es algo que la gente ha visto, Alan. Eso es definitivo, pues, y todos hemos escuchado, todos hemos presenciado. Cuando de repente aparece un negocio por ahí y se pregunta, ¿y este negocio de quién es? Y ya se menciona a alguien vinculado al presidente. Entonces ya todo se queda callado, todo se da como un hecho. Ahora, no perdamos de vista, digamos, que el puntillazo lo da aquí el asunto del Seguro Social. Sí. Y entonces, nuestros viejos, hay que cobrarle a nuestros viejos lo que se robaron los otros. Ahí. O sea, hubo falta de talento, falta de inteligencia. Siempre voy a recordar a este que es líder de Anden y a otro abrazándose, salvamos al seguro. Qué tonto, desde que los vi, Javier. Sí. El Seguro Social debe tener una respuesta y debe ser una respuesta que no reavive el fuego. O sea, si intentan volver a aplicar la fórmula que estalló este país, metiéndole la mano en el bolsillo a los viejos y a los padres y a los hijos de los viejos, vamos a volver a seguir en el conflicto. Ya nos corrió Werner. Ya está Werner. ¿Y Savi fue a cubrir lo de los obispos? No sé todavía. Bueno, estamos esperando a Savi. Hasta mañana. La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle,